Queridos hermanos, al terminar el mes de María, quiero hablarles algo que hacemos siempre. Y hay una frase que dice que a veces por seriedad las cosas se olvidan o no le damos el valor que merecen. Les quiero hablar del Santo Rosario. Y quiero hablarlo a la luz de lo que dicen los santos y de cosas que nosotros a veces no tomamos la dimensión espiritual que tiene. La Santísima Virgen, en muchas partes que se ha aparecido y la Iglesia ha aprobado apariciones, se aparece con el rosario. Y pide y suplica una y otra vez que recemos el Santo Rosario todos los días. Por ejemplo, en Fátima, la Virgen le enseñó a los pastorcitos a rezar el rosario y les dijo que podía cambiar los acontecimientos del mundo, que el rezo del rosario lo puede cambiar todo. Pero quiero invitarlos a que piensen lo siguiente. Cuando nosotros celebramos el tiempo de la Cuaresma, la segunda semana, se proclama el Evangelio cuando Jesús es guiado al desierto, donde está 40 días y 40 noches. Y va a orar, pero junto con eso, el demonio se hace presente. Y le presenta al Señor todas las tentaciones que existen, todas. Pero en ninguna el Señor sucumbió porque es Dios. Pero nosotros no somos Dios. Y el demonio odia a la Santísima Virgen. La aborrece. Cuando se hacen exorcismos y se habla de ella, el demonio nunca dice Virgen María. Despectivamente dice esa, ¿no? Y la aborrece por dos cosas fundamentales. Primero, por su pureza y porque es la madre de la humildad. Entonces, si nosotros rezamos el rosario, tenemos que aprender a rezarlo de una manera muy indicada y con ciertos criterios, o si no, no tiene frutos, no tiene efectos. Así como el demonio odia a la Santísima Virgen, la aborrece, también a cada uno de nosotros. Y el demonio tiene algunas armas para molestarnos a nosotros. Y de esas armas les quiero hablar un poco. Y por eso cuando uno reza el rosario, primero debe prepararlo. No empezarlo así, a secas, sino preparar el Santo Rosario. ¿Ya? Preparar tu alma, desconectarte de las cosas que tú te centres en el rosario. Y lo primero que tenemos que decirle a la Virgen, antes de comenzar el rosario, pero con todo el corazón, decirle, Madre, mirar a la Virgen, Madre, enséñame a rezar el Santo Rosario. Madre, enséñame a rezar el rosario. Y cada vez que nosotros recemos el rosario, debiéramos decir esa ejaculatoria con todo el corazón. Madre, enséñame a rezar el Santo Rosario. Porque el demonio se mete. El demonio, el arma más poderosa que tiene sobre nosotros, son las tentaciones. Y el demonio, un ser espiritual, no conoce nuestro interior porque Dios no se lo permite, pero todo el día nos vigilan, todo el día y noche. Y van descubriendo cuáles son nuestras fortalezas, cuáles son nuestras debilidades, y por ahí nos atacan. ¿Para qué? Para que la tentación pasemos al pecado, y estando en pecado, Él pueda tener más, manejarnos un poco más. Y por eso el rosario hay que prepararlo. Porque las tentaciones vienen. Entonces, el primer obstáculo a rezar el rosario son las tentaciones, y que las tenemos todos. Pero esto es importante, hermano. Cuando rezamos el rosario, el primer saco que nosotros rezamos el rosario se llama las tentaciones. Y qué hermoso sería que tú las escribieras y cuando reces el rosario le digas, Madre Santísima, primero te pido
enséñame a rezar el rosario con el corazón. Que no sea algo mecánico, algo que rezo, ¿no? A veces hay señoras que rezan, Dios te sabe, rezan como metralleta, ¿no? Y terminan rojas, sí, pero un rosario mecánico, eso no sirve, no llega al corazón. Primero, escribe en una hojita cuáles son tus tentaciones que hoy día están presentes en tu vida. Y cuando rezas el rosario, lo primero que tienes que hacer, dile a la Virgen, Madre, enséñame a rezar. Y dile, Madre, pero quiero rezar este rosario, pero con estas tentaciones, esta y esta, Madre. Para que tú me ayudes, para que no sean un obstáculo para rezar el rosario. El segundo saco con el cual rezamos el rosario son las distracciones. A veces empezamos a rezar el rosario, Dios te salve María, y te fuiste. Te volaste. Estás pensando mañana, en la tarde, a lo mejor ahora en la mañana estaban rezando, y le decían, después de la misa, de veras que vamos a ir a tal lugar, qué rico lo que vamos a almorzar, voy a pedir el menú a tal cosa. Y Dios te salve, Ave María, pues sin pecado concebida. Ni siquiera tomaste conciencia ni te acordaste lo que rezaste. Hiciste algo mecánico. Hermanos, y estas distracciones, escuchen bien, las tenemos todos. No vaya a aparecer por ahí una señora soberbia y diga, ay, gracias Santísima Virgen, que yo no tengo ninguna de esas cosas que el Padre dijo. Porque sería la soberbia absoluta. Estas tentaciones, estas distracciones las tenemos todos. Todos. Y por eso cuando rezamos el rosario hay que prepararlo. El primer saco, las tentaciones. Pero escríbelas. Madre, estas son mis tentaciones. Segundo, Madre, estas son mis distracciones. Cuando estoy rezando me pongo a mirar el techo y cuento las luces, cuento el techo. Oye, mira, ahí se rompió un poquito, mira, cayeron una hoja. Dios te salve María, llena eres de gracia. Y lleno de distracciones. Entonces, y si uno le pide a la Virgen, vas a ver cómo te vas a empezar a concentrar. Y ya no va a ser algo mecánico, sino que va a empezar a participar en ti, tu corazón. Y vas a empezar a experimentar el rosario con otra actitud. Estas tentaciones, este saco de tentaciones, este saco de distracciones, lo vivieron todos los santos también cuando rezaban el rosario. ¿Cuál es el obstáculo para que el rosario dé frutos? Si en la mañana te juntaste con un grupo de amigos o amigas y estuviste pelando a este, ¿cierto? Y después de la tarde dices, oye, hoy día voy a ir al mes de María, ¿no? Hoy día es sábado a la tarde en la parroquia, y llegas a la parroquia y te pones tan así, ¿no? Y te arrodillas ante la Virgen y pones los ojos así como los huevos para arriba. Madre Santísima, aquí estoy. Hipócrita. En la mañana estuviste esperando a una persona, a 2, 4, 5, y vienes a cerrar el rosario. ¿Piensas que ese rosario va a dar fruto? No. O como ese hijo que discutió con su papá, le dijo miles de cosas, pero terriblemente dolorosas, hirientes, y al día siguiente llega a tomar desayuno como el papá, como que no ha pasado. No. Eso ante Dios es grave. Entonces, si yo voy a rezar a la Virgen, y si en la mañana he pelado a una persona, he peleado con este otro, con esta otra persona, y después vas al mes de María a la parroquia, y hoy día te estás encargado de rezarlo, ¿no? Y te tocaba preparar una reflexión sobre la misericordia de Dios. ¿Qué es lo que hiciste en la tarde? Algo mecánico. E incluso con una señora te dijeron, oiga, qué bonito lo que dijo. Ni tú te lo crees. Y el demonio sabe eso. Y ese rosario no da frutos. El otro obstáculo, rezar el rosario en estado de pecado y no de gracia. La Virgen dijo, el rosario puede cambiar vidas, historias, pero no de cualquier manera.
Entonces, qué importante que tú te confieses frecuentemente, pero hacer una buena confesión, una auténtica confesión. Hay gente que se confiesan solo para tranquilizar las conciencias. No, tienes que confesarte para convertirte. Pero si no, el demonio se ríe de ti. Y cuando nosotros rezamos así, el rosario empieza a tener fruto. Y lo otro, hay señoras caballeros cuando rezan el rosario llevan una lista. Madre Santísima, todo esto te pido, por mi hijo, por mi hija, por el trabajo, y una metralleta de intenciones. Y lo primero que debemos pedir en el rosario, lo primero, que mi vida, Señor, Madre, se haga la voluntad de Dios. Es lo primero. Dice el Señor, busca primero el reino de Dios y todo lo demás será dado por añadidura, pero no al revés. Y hay personas cuando rezan el rosario, ya, vamos a rezar por la Juanita, vamos por el Pedro, vamos por esto otro, una infinidad de personas, de cosas. Pero lo primero, buscar la voluntad de Dios, desear la voluntad del Señor. Y cuando se reza así, hermano, ¿saben lo que empieza a pasar? El primer fruto es que tú empiezas, como dice el Señor en la Biblia, voy a transformar tu corazón de piedra, un corazón de carne. Tu corazón empieza a cambiar, tú te das cuenta, te empieza a poner una persona más dulce, más afable, más agradable, más cariñosa, cariñoso, y los demás los van notando porque la gracia de Dios, los dones de Dios se traspasan. Entonces ahora la pregunta con el corazón cada uno para la casa, ¿cómo rezas el rosario cuando lo haces? ¿Es algo mecánico? ¿Hay frutos en tu vida? Y por eso los demás no se convierten y no nos creen. ¿Cuántos familiares nuestros decían, oye, yo no te creo porque mira cómo eres, mira tus actitudes, mira tu comportamiento? Pero si rezáramos el rosario de esta manera, serían muchísimos los frutos que, en primer lugar, obtendríamos nosotros, ¿no? Y haríamos mucho bien a los demás. Entonces, tarea para la casa. Compren su cuadernito sencillo. Anota cuáles son mis tentaciones. Y no te dé vergüenza escribirlas. ¿Cuáles son tus distracciones? Y cuando rezas el rosario, ¿es algo mecánico? ¿Lo haces por cumplirlo? ¿O realmente lo haces de corazón? ¿Lo rezas en gracia? ¿Lo has rezado primero apelando a gente, tratando mal a gente y después has rezado? Ese rosario nos da frutos. No hace crecer a las personas de una comunidad. Fíjense ustedes, por eso que a veces en las parroquias, o un grupo, la gente se junta a rezar el rosario y siempre van uno o dos. ¿Y por qué no crece? Porque falta esto. Yo he sido testigo de lugares donde se junta muchísima gente a rezar porque hay amor, porque hay corazón, porque hay conversión, porque hay gracia. Y eso se transmite. Pero cuando eso no hay, es algo mecánico. Entonces, para terminar esta prédica, pregúntate con la mano en el corazón. De lo que el Padre ha dicho, ¿cuánto de esto hay en mí? Y no te da vergüenza descubrirlo, porque los santos lo vivieron. Lo vivieron. Estas cosas fueron parte de su vida y Dios los hizo crecer y madurar. Vamos a seguir entonces pidiendo a la Santísima Virgen que terminar aquí anticipadamente su Madre María, ella nos ayude a rezar mejor el rosario. No te olvides prepararlo y decirle con todo el corazón, Madre, Madre, enséñame a rezar el Santo Rosario. Si se lo pides, verás cómo ella se hace presente y te vas a impresionar. Que así sea. Amén.